¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Emilio Fuentes. Vamos a seguir dándole curso a esta conferencia de, de CAMEX que hoy nos compete conversar y hablar un poco sobre lo que es la internacionalización para pymes, sobre todo para las pymes peruanas que están buscando nuevos mercados exteriores, que están buscando nuevas alternativas de comercialización internacional. Y en ese contexto hemos diseñado esta conferencia y asimismo planificando un curso en el cual vamos a tratar de darle las herramientas necesarias a los empresarios exportadores para que puedan colocar sus productos en el mercado internacional. En el tema que nos compete en el día de hoy y dándole un poco eh, más de énfasis a lo que fuimos conversando en encuentros anteriores, sobre todo después de haber presentado los puntos básicos, los puntos estratégicos de un plan exportador, eh, y sabiendo que una de las principales y primeras etapas es un diagnóstico empresarial, sobre también muy abocado a lo que es eh, el diagnóstico de las capacidades exportadoras que puedan llegar a tener las empresas. Hoy vamos a seguir ahondando en ese tema y sabiendo que el análisis FODA es uno de los principales o más usuales análisis que se utiliza para hacer un diagnóstico, y no solamente en el campo de la exportación, sino diagnósticos en otras ramas incluso de la economía o de otras disciplinas. Nos pareció interesante trabajar sobre un análisis bastante complementario, que es el análisis ARCO. Justamente este es un complemento que viene a trabajar en función de complementar y de trabajar sobre aspectos en los cuales el FODA medianamente no alcanza o no llega. Como para ir repasando un poco sobre esta situación, eh, la situación actual por las cuales atraviesa la, la empresa que está buscando nuevos mercados de exportación. En su primera etapa, en su primer proceso, se dictamina y se piensa por sobre, a ver, si realmente ingresar al comercio internacional le va a dar los beneficios que el empresario está esperando, o le va a dar la rentabilidad que el empresario necesita para esta etapa de su negocio. Y es una decisión que muchas veces no es fácil, sobre todo cuando se tiene o se promueve una actitud más bien proactiva de movilizar recursos, de hacer, de buscar, de indagar, de trabajar buscando clientes, participando en ferias, mandando emails. Todo ese tipo de acciones claramente demanda tiempo, claramente demanda un recurso humano. Entonces hay que premeditar ciertos aspectos y ciertas situaciones, y necesita y requiere un nivel de compromiso. Entonces, la decisión de ingresar o no a la plaza internacional no es un tema más, no es un tema menor para el empresario, sobre todo, como les decía, para los empresarios pymes que eventualmente por ahí están acostumbrados a trabajar muy fuerte en el mercado doméstico, a conocer su mercado doméstico, y esta nueva decisión los plantea y los pone en una situación de un desafío importante que hay que tratar de solventar y hacerlo de manera prolija y de manera constante. Una vez que se toma la decisión, eh, justamente hay que plantearse objetivos iniciales, los cuales puedan ser mensurables, objetivos en los cuales la empresa eh, pueda cumplimentar, y no objetivos a muy largo plazo, sino en el corto y mediano plazo. Estamos hablando de, bueno, los primeros 2 meses,
el primer semestre, como para tener un objetivo e ir evaluando resultados de manera periódica, cuestión que también nos sirva o le sirva a la empresa de ver avances, que es lo que realmente necesita el empresario, de ver avances, de ver resultados, de ver nuevas situaciones en las cuales por ahí eh, va a demandar asignar bastante tiempo. Después, la tercera etapa pasa por seleccionar los mercados a los cuales la empresa pudiera exportar, los mercados en los cuales el empresario, en función de las capacidades que tenga su compañía, en función de los recursos, la situación actual, la situación que le toca vivir, es un tema muy interesante de analizar, que esto es lo que vamos a trabajar ahora en este encuentro. Muchas veces la empresa, con los recursos disponibles de hoy, puede atacar a ciertos mercados. Tal vez en el futuro, cuando tenga ya un desarrollo, cuando tenga una experiencia un poco más avanzada sobre comercio exterior, pueda ir sobre algunos mercados que son un tanto más exigentes, como lo pueden ser los mercados europeos, e incluso los asiáticos, que son uno de los más atractivos, pero son también uno de los más exigentes para ingresar con los productos. La cuarta etapa es la estrategia de marketing internacional. Considero que es una de las etapas y los pasos a partir de ahora más importantes, porque en cuanto a la operatividad hay cuestiones que se resuelven, o sea, se resuelven de alguna u otra manera. Hay muchas figuras en las cuales nos pueden ayudar, nos pueden colaborar. Cuestiones de logística, bancarias, aduaneras, son temas que siempre hay un apoyo fuerte para poder eh, sobrellevar cualquier operatorio. El tema de la planificación desde el punto de vista estratégica del negocio es un tema que le compete y que depende en mayor medida, diría yo, en un 80, un 95% del empresario, que depende de, bueno, de buscar clientes. Eh, Podemos tener resuelto toda la parte operativa, pero si no tenemos un cliente real que nos compre, y que no solamente nos compre una sola vez, sino que nos compre de manera periódica para asegurar un poco el negocio, realmente este tipo de cuestiones quedan truncas. Entonces, las estrategias para abordar el marketing internacional deben ser bastante eh, pensadas desde un punto de vista eh, muy abocado a la empresa, y que eso mismo le va a llevar la posibilidad de trabajar de manera prolongada en un largo plazo en el comercio exterior. Punto número 5, etapa número 5, si se quiere, son las formas, los métodos de ingreso, ya sea de manera conjunta, directa o indirecta. La definición de la oferta exportable, que serían la línea de productos a comercializar. Punto número 6. Punto número 7, las metas y los alcances por cada mercado o incluso por cada producto que quisiéramos internacionalizar. Punto número 8, también parte de los más fundamentales, la estrategia sobre el marketing mix, que son el producto, el precio, cómo formular un precio de exportación. Lo vamos a ver en las demás clases, en la parte más avanzada. Eh, Cómo llegar a un precio de venta al importador, cómo llegar a un precio de venta al consumidor final, cuáles son los lineamientos que tenemos que considerar para poder tener una oferta exportable que no solamente se limite a decir, bueno, yo ofrezco un producto, sino que también detrás de esa oferta haya un modelo de negocio planteado que realmente al importador no solamente sea cuestión de ofrecerle un producto físico, sino ofrecerle un negocio en conjunto en un todo que realmente lo convierta en atractivo y nos diferencie por sobre la competencia.
Entonces, volviendo a la etapa número uno, que sería la decisión de ingresar o no en la plaza internacional, nosotros tenemos que focalizar y hacer un énfasis en cuestiones muy particulares, en cuestiones eh, que que dictamine que el empresario realmente va a tener, o que el empresario o los tomadores de decisiones de la empresa exportadora va a tener un compromiso real, un compromiso genuino para abordar el comercio exterior. Muchas veces sucede que em, el empresario quiere exportar o tiene la idea o quiere buscar nuevos mercados, empieza a contactar a allegados, a personas, a profesionales que le puedan ayudar en este proceso y termina sucediendo que se empieza a movilizar recursos, a trabajar, pero cuando llega el momento por allí de hacer una inversión, de poner un dinero para, para viajar, para mandar muestras, para eh, otorgar financiación, no lo hace porque por ahí, bueno, por ciertas decisiones empresariales o incluso personales. Entonces, hasta allí es donde nos damos cuenta el nivel de compromiso y el nivel que realmente demuestra para con la estrategia de exportación. En ese contexto, es importante ir haciendo este tipo de análisis justamente porque creo que nadie está para perder tiempo, creo que nadie está para el tiempo de los demás vale, entonces en ese contexto necesitamos tener bien claro qué es lo que busca el empresario y qué es lo que quiere con la exportación. El análisis ARCO hace mención a las aspiraciones de los líderes, las restricciones ambientales, las capacidades que por ahí tenga la organización, sean buenas, sean no tan buenas, eh, y la O responde justamente a las oportunidades de negocio. Sobre estos cuatro ejes fundamentales, interesantes, que me parece que son un poco más prácticos, van un poco más de lleno a lo que es el negocio internacional, se puede hacer también, se puede complementar un análisis FODA y se puede trabajar de una manera un tanto más exhaustiva sobre un diagnóstico exportador. ¿Qué es el análisis ARCO? Bueno, el análisis ARCO también es un sistema de análisis para evaluación del negocio. Como ustedes verán, este análisis va de lleno y directamente está muy adaptado al plano de los negocios. Justamente es muy válido y muy utilizado para marketing internacional, el marketing ecológico e incluso el marketing electrónico. Porque ahora vamos a ver por ahí cuáles algunos complementos o el diferencial que tiene por sobre el análisis FODA, que realmente el arco lo viene a complementar. Entonces, cuando evidentemente por ahí el FODA no es recomendable o no es tan efectivo como por allí se visualiza. Es decir, el FODA, como sabíamos, eran las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Eh, cuando, cuando tenemos una empresa que no tiene antecedentes mercadológicos, es decir, hasta eventualmente tal vez 10 años atrás, el e-commerce, el desarrollo del e-commerce no estaba tan promulgado como lo es en la actualidad y más aún ahora en esta situación actual de COVID-19, donde se ha informatizado prácticamente todo el ámbito de los negocios, todas las compras, la, todos los negocios locales e internacionales. Entonces, si nosotros no tenemos empresas que en su momento, como el e-commerce, que no tenía antecedentes mercadológicos, que no había un antecedente donde, digamos,
podemos comparar, podemos decir que hay debilidades o que hay fortalezas. A mí me parece un poco raro hablar de fortalezas o incluso debilidades que son cuestiones propiamente internas de un negocio, si no hay un antecedente, si no hay un nivel de comparación. Entonces, yo no puedo decir, esta es la fortaleza de mi empresa si mi empresa aún no existe. Entonces, ¿cómo voy a, a mensurar esa fortaleza? ¿O cómo voy a mensurar esa debilidad? O eventualmente, ¿cómo voy a detectar una amenaza si eventualmente no, el negocio tampoco está creado? Entonces, es como que está muy sobre el aire. Entonces, en estas cuestiones, eh, es como que este análisis ARCO viene un poco a complementar y a trabajar sobre aspectos eh, muy al detalle, muy sobre situaciones muy particulares. Entonces, se necesita realizar un análisis comparativo de fortalezas y debilidades de la empresa con todas las empresas del mercado a abordar. Es decir, si yo digo, esta es mi fortaleza desde el punto de vista de la empresa, yo para decir que es una fortaleza, eventualmente tengo que tener muy clarificadas y tengo que tener muy identificadas cuáles son las debilidades de la competencia para decir esta es una fortaleza mía. Y es muy difícil trabajar sobre las debilidades o las fortalezas incluso de la competencia de todas las empresas que están operando. Entonces, ¿cómo dictamino yo que tengo una fortaleza si realmente no conozco al total? Sí lo puedo establecer en función de una muestra, pero no lo podemos aseverar al 100%, justamente porque hay que hacer un análisis muy amplio, muy exhaustivo. Si eventualmente tenemos una empresa que tiene muchísimas debilidades, eh, y no podemos detectar fortalezas, eventualmente el análisis FODA por ahí puede quedar un poco incompleto. Entonces el análisis ARCO en esta situación viene a complementar. Y si visualizamos o estamos haciendo una innovación, un producto nuevo que realmente puede no estar en el mercado o puede satisfacer una necesidad que eventualmente tampoco está creada, porque detrás del avance, del desarrollo de productos, de las tecnologías, de todo esto que vemos continuamente en el comercio mundial, donde hay laboratorios, hay empresas que crean constantemente nuevos productos que no han salido al mercado en la actualidad. Entonces es muy difícil hacer un análisis FODA cuando es un producto totalmente nuevo, derivado de una innovación, derivado de incluso una invención. Invención es inventar algo nuevo y la innovación es tal vez modificar algo, darle una nueva utilidad o venderlo de otra manera, eso también es una innovación. No necesariamente tiene que estar ligado a la parte de la innovación, a la parte científica, sino uno puede innovar incluso en procesos productivos, en distintas etapas del negocio. Entonces, en función de estas situaciones, en función de este punto de este escenario presentado, es muy oportuno trabajar un poco bastante sobre lo, lo que respecta al análisis ARCO. Entonces, cuando hablamos sobre la A, que es las aspiraciones de los líderes de la organización, eventualmente lo que es necesario, bueno, ¿cómo empezamos con un análisis ARCO? Bueno, si queremos conocer cuáles son las aspiraciones de los líderes de la empresa, de la organización, siempre es recomendable hacer entrevistas con tomadores de decisiones, con gerentes, entrevista con personas que van incluso a
a aceptar un presupuesto dentro de la empresa para que se invierta en este negocio. Si yo hablo con gerencia y tengo una entrevista y le hago preguntas sobre los mercados a los cuales quisiera exportar, las ventas anuales que tiene, la capacidad de producción, la capacidad de aumentar su producción, voy a estar entrevistando y obteniendo información que va a ser muy válida, y me lo está diciendo una persona que me va a dar el sí o el no por invertir en tal mercado. Ahora bien, si lo que estoy haciendo es entrevistar a un operario que realmente dentro de la empresa solamente recibe órdenes, y bueno, la información que yo pueda recabar de él puede ser importante, sí, pero no me va a tomar, no va a tener la impronta, la importancia que estoy demandando, justamente porque cuando haya que decidir algo importante, no va a tener una capacidad de decisión. Entonces, y también suele pasar que al momento de entrevistar al dueño de la empresa, él mismo tiene una concepción, o tiene una idea o nos emite una idea sobre un tema eh, desde un punto de vista, y si hacemos entrevistas eh, a otra figura, que es un subgerente, puede tener otro punto de vista. Entonces, por eso es importante hacer entrevistas grupales donde vemos la posición y el punto de vista que tienen todos en función de un grupo, y cuando hacemos entrevistas individuales, por ahí ya eh, hay una relación más estrecha, una relación más directa, en la cual podemos obtener también otro tipo de información y otro punto de vista. Es importante hacer un cuestionario que sea sencillo y rápido de responder. ¿Por qué? Porque el empresario no tiene mucho tiempo, el empresario está en otra, está resolviendo temas del día a día, temas que no solamente tienen que ver con la exportación, sino que también tienen que ver con su recurso humano, con poder vender en la plaza local o vender en otros mercados también que ya tiene conquistados. Entonces, es un es un cuestionario base, sencillo, que sea rápido de responder, pueden ser preguntas semiestructuradas, pero lo más importante es la información que vamos a recabar de él. La información que tiene que ser, obviamente, lo más certera posible. ¿A qué hacemos mención cuando hablamos de la R, las restricciones ambientales? En la actualidad no es un tema menor. Las restricciones ambientales en los países de destino están tomando una fuerza, en la mayoría de los países mundiales están tomando una fuerza muy, muy interesante, que idealmente tenemos que ir diagramando. Si no lo hemos hecho al momento, tenemos que ir diagramando y pensando en los negocios internacionales, teniendo en cuenta las restricciones ambientales que existen en la actualidad. Es un tema que está en auge, es un tema que preocupa a muchos gobiernos. Incluso se están creando políticas tendientes al cuidado ambiental de cada país. Más que nada con las cadenas de valor globales, donde las empresas se van mutando, van poniendo sus instalaciones en distintas plazas y van utilizando los recursos, ya sean naturales, recursos humanos, y al cabo de un periodo de tiempo, cuando se vence un contrato, cuando se termina el negocio en sí, se mudan a otro lugar, a otro país, eh, con la posibilidad de seguir aprovechando los recursos que están existentes en esas plazas. Y desde ya que son recursos y condiciones que va imponiendo el entorno. ¿Qué tipo de restricciones podemos ubicar dentro de las restricciones ambientales? Bueno, restricciones legales. Cuando nosotros pensamos un negocio internacional, siempre hablamos de un país al cual queremos exportar.
Pero hay países que, obviamente en todos los países sucede que hay ciudades, hay provincias o hay estados dentro de ese país que son más importantes que otras, porque son los núcleos empresariales, porque generalmente son las capitales de cada país, donde se concentra el mayor, la fuerza del comercio, así como por ejemplo decimos desde un punto de vista internacional, Perú, bueno, Lima no es muy fuerte. En Argentina, Buenos Aires. En Brasil, San Pablo. Entonces, como que ya cada uno se va, hay que verlo desde ese punto de vista justamente porque es el núcleo fuerte de donde yo voy eh, mayormente se va a concentrar el comercio. Entonces, dentro de eso mismo ubicamos leyes, ordenanzas, normativas vigentes que hay que saber cuáles son para poder cumplimentar. Al mismo tiempo, dentro de esta segmentación de estas ciudades o estas provincias a las cuales queremos llegar con nuestros productos, queremos exportar allí porque hay mucha cantidad de población, porque el consumo está fuerte, en definitiva, por todo lo que nosotros hemos determinado. También hay municipios, provincias, y hay restricciones que incluso las provincias pueden ser autónomas de nación, entonces pueden tener sus propias leyes, sus propias legislaciones que cualquier empresa que quiera ingresar a tal municipio o a tal provincia, no solamente tiene que cumplimentar con las restricciones que impone nación, sino también con que impone el gobierno provincial o municipal. Y en ese contexto tenemos que tenerlo muy presente al momento de decir, bueno, vamos a pensar en un mercado a exportar, porque si nosotros no nos adaptamos a este tipo de restricciones, a este tipo de reglamentaciones, probablemente todo lo que nosotros hagamos se vea trunco o se vea un poco limitado o incluso tengamos que modificar nuestro producto o nuestro modelo de negocio por una restricción que no hemos contemplado. También nos podemos ubicar con restricciones financieras. ¿Qué quiere decir? Las restricciones financieras son de difícil solución cuando tocamos el tema de dinero, de financiación. em, Son difíciles de solucionar rápidamente, porque si nos contamos hoy con dinero es como muy difícil generarlo de una manera rápida, excepto pidiendo un préstamo, pero eso ya lleva también un poco de tiempo. Pero fíjense acá un ejemplo. En Arabia Saudita es necesario sí o sí para celebrar contratos de franquicia un representante local. ¿Qué te dice el gobierno saudita? Ok, vos querés poner tu franquicia acá en Arabia Saudita, pero sí o sí tienes el 51% tiene que ser de un árabe. Si no, no se puede. Entonces, ese tipo de restricciones impactan directamente en el modelo de negocio que nosotros pudiéramos llegar a plantear. En definitiva, obviamente que es necesario conocerlo, obviamente que es necesario indagar, conocer sobre ese mercado. Por eso siempre es recomendable, primero, si no se cuenta con con el capital, con el dinero para viajar al mercado de destino, es hacer una investigación, relevar cuestiones muy técnicas sobre la implantación, por ejemplo, de una empresa en destino. Y eventualmente, si, si se dispone de un dinero un poco más para viajar, es interesante, está bueno viajar y no solamente viajar a ver a conocer o a contactarse con importadores, con distribuidores, sino que también con referentes de cámaras, con eh, agentes aduaneros, con todos los eslabones que van armando el circuito de la distribución física internacional, como para poder llevarnos un cúmulo de información que a nosotros nos beneficie y nos ayude a plantear el negocio de una manera un tanto más estratégica. Eh,
Restricciones medioambientales también, temas muy relacionados con el calentamiento global, la capa de ozono, la talación de bosques, los envases reciclables. Ojo acá en este tema, eh, es un tema muy interesante el de envases familiarizados que cuidan el medio ambiente. Hay muchas posibilidades de innovación en envases reciclables, sobre todo para trabajar con países que son emergentes y subdesarrollados, perdón, emergentes y desarrollados, porque no es un tema menor, más allá de que también eh, están en colaboración con el medio ambiente porque son biodegradables, son de fácil degradación, también hay una tendencia muy fuerte por los consumidores por consumir este tipo de productos con este tipo de envases que realmente nos impacte en la buena imagen de nuestra compañía. Ahora bien, también si queremos implantar una empresa que tiene residuos, es importante conocer cuál es la normativa para esta actividad dentro de la plaza de destino. Eh, Restricciones geográficas, ¿sí? Esto no es algo que me digan, bueno, hay una restricción geográfica, que haya una normativa, una reglamentación, sino que evidentemente muchas veces, y esto es muy mensurable, con mercados de grandes extensiones territoriales al estilo Brasil, al estilo de Estados Unidos, incluso, bueno, Argentina también, en Latinoamérica, países que son de gran extensión territorial, es muy difícil llegar a todo el país. Entonces, eh, hay que tener muy presente las distancias internas dentro del, del área donde nosotros, del país donde vamos a trabajar. Porque eventualmente, por ejemplo, en Argentina, para llegar desde Buenos Aires, que es el núcleo empresarial, al norte del país, y hay muchas horas de viaje, más de 15, 20 horas de viaje en un territorio, o sea, por transporte terrestre. Entonces, ese tipo de planificación, que es de un punto de vista muy estratégico, tenemos que tenerla muy presente para saber si llegamos a tiempo, en forma con los productos y si realmente vale la pena hacer el esfuerzo para llegar a esas provincias que están un poco alejadas del centro de distribución. En otro aspecto, las restricciones culturales, que no es más ni menos sobre las costumbres, los hábitos, las tradiciones, eh, incluso con pueblos originarios que pueden tener un nivel, que pueden ser también un segmento a atacar, religión, idiomas, todo este tipo de restricciones también son necesarias de analizar y conocer previamente a planificar el ingreso al mercado internacional. Entonces yo ya con esto voy tomando mucho más conocimiento sobre cómo pensar mi negocio, cómo pensar mi oferta exportable y cómo encarar con el modelo de negocio al importador. O sea, es decir, no le estoy diciendo al importador solamente, mira, te ofrezco este producto a este precio con este Incoterms, sino que le estoy diciendo, mira, este producto está adaptado al idioma de ustedes, adaptado a las costumbres, a la festividad, adaptado a la nueva ley de ordenanza que salió en tu municipio. Entonces, el importador está visualizando que hay un compromiso aún mayor, que no solamente es decirle, bueno, este es el producto, si te interesa comprarlo y si no, no, sino que está diciendo, detrás de esto hay un análisis, hay un compromiso, hay algo un poco mayor a no solamente ofrecer un ofrecimiento común y corriente. Bien, capacidades de la organización. Tenemos capacidades y podemos acá trabajar sobre recursos tangibles y no tangibles. Especialmente se mencionan las aptitudes, cuando decimos la palabra aptitudes con P,
Estamos hablando qué tan apto o qué tan apta está la empresa o su recurso humano o sus dirigentes como como para afrontar el negocio internacional o incurrir en comercio exterior. Y justamente por eso marcaba acá recursos tangibles e intangibles. Hay recursos que son tangibles, como puede ser una maquinaria, como puede ser eh, alguna inversión, algún nuevo, eh, algún nuevo camión o algo que nosotros lo podamos mensurar y visualizar. O puede ser intangible, que podría hacer mención tal vez a un recurso humano calificado, a una nueva incorporación dentro de la empresa en la cual tenga experiencia en el desarrollo empresarial, en el ámbito laboral. Entonces, todo ese tipo de cuestiones se deben incluir y se deben tener muy presente, muy en cuenta para también analizarla y saber con qué contamos. Es decir, qué tenemos para poder mostrar y salir al exterior. Entonces, dentro de las capacidades de la organización, eventualmente podemos detectar capacidades valiosas, que se me la puede llamar, son eh, la idea es detectar las oportunidades y eludir ciertas restricciones que me va imponiendo no solamente el negocio local, sino el negocio internacional. Y esas son capacidades valiosas porque forman parte del recurso humano si realmente está capacitado, primero para detectar y darse cuenta cuando estamos frente a una oportunidad de negocio, y segundo, si eventualmente hay un problema a resolver, si se hace de una manera adecuada, si se hace en tiempo. Muchas veces sucede que hay problemas y evitando resolver o tratando de- de alejarse un poco del problema en sí, muchas veces se buscan los culpables y no se buscan las soluciones. Es decir, tenemos una mercadería puesta en la aduana de destino que está retenida. Me parece que si nos enteramos hoy de la noticia, el momento no es de ver quién es el culpable, sino es de ver cómo sacamos rápidamente esa mercadería de ahí, qué trámites tenemos que hacer, qué costos tenemos que afrontar para poder analizar si es realmente, si la dejamos a favor de la aduana o la reimportamos o vemos quién la va a importar en destino, a ver qué es lo que podemos hacer desde nuestra oficina. Una vez solucionado el tema, se verá si eh, quién es el responsable. No obstante, muchas veces hay que actuar rápido, resolver y después hacemos un análisis y de ese análisis no todo es negativo. Me parece que hacer una experiencia, un reconocimiento del error cometido para no volverlo a cometer, también forma parte de un aprendizaje que nos puede suceder a cualquiera. De hecho, a todos hemos tenido errores en nuestro campo laboral y es importante entender en qué nos equivocamos para para luego no cometer el mismo error. Eh, Capacidades raras, capacidades que hacen a que tengamos, que, que poseen muy pocos en el mercado, muy pocos competidores. Son capacidades propiamente innatas de la compañía, de, de un modelo de negocio, de cómo preparar un producto, de cómo encarar una distribución, cuestiones de algún agregado de valor o algún agregado de eh, algún insumo al producto que es muy valorado por el cliente. Son capacidades raras, cuestiones que solamente el empresario tal vez la, 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 las tiene de su familia, de una costumbre o de situaciones. Esto se ve mucho en los alimentos elaborados o semi elaborados donde eh, se obtiene un gusto o algo particular que lo hace, que lo, que lo convierte en especial. Capacidades caras de imitar, más que nada está hablando de capacidades
de altas barreras de entrada, de una nueva incorporación de una tecnología, de alta tecnología, de vanguardia, o de un envase ecológico, de un envase de una certificación internacional. Entonces, que para los competidores esa capacidad es monetariamente puede ser costosa y nosotros hoy la tenemos y de eso nos tenemos que valer para poder decir, bueno, este es un puntapié, es un inicio de lo que es el camino hacia la exportación. Capacidades insustituibles son que no tienen equivalentes estratégicos, es decir, que, que no me la pueden que no me la pueden incluso imitar, no hay alternativa de que haya otra empresa que realmente la pueda sustituir. Todas estas capacidades que nosotros vamos, son distintos subgrupos que se van haciendo, pero en definitiva es importante diagnosticar y conocer cuáles son las capacidades con las cuales la empresa cuenta, es decir, las cosas buenas, las cosas interesantes, las cosas fuertes, las cosas que pueden hacer a la empresa diferente, que las pueden hacer mejor que otros competidores, unificando y teniendo y mensurando y conociendo este tipo de capacidades, vamos a obtener una ventaja competitiva que idealmente es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque ya son capacidades que la empresa la tiene, no es que nosotros le fuimos a marcar y decir, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer. Entonces, detectando todas estas capacidades, realmente podemos utilizar toda esta información para formular nuestra propuesta de negocio, para formular nuestra oferta exportable, que es en definitiva para lo que hacemos un diagnóstico. Hacemos un diagnóstico para saber qué es lo que contamos, a dónde queremos ir y con qué vamos a ir para allá, para ese mercado. Entonces, si nosotros somos capaces de detectar estas capacidades dentro de la organización, vamos a tener una ventaja interesante por sobre ciertos competidores. Bueno, en cuanto a oportunidades de negocio, este es un tema muy trabajado, muy eh, desarrollado, pero es importante saber que no todas las oportunidades, o no, para no todas las empresas, las oportunidades se dan de la misma manera o son iguales. Es decir, tal vez para una empresa exportadora de alimentos es una oportunidad, pero para una empresa que exporta fruta, alimentos procesados, por ejemplo, pero para otra que exporta fruta eh, o vegetales, no es una oportunidad. Entonces, ¿quién dictamina qué es una oportunidad o no? ¿O cómo nos damos cuenta que realmente estamos frente a una oportunidad que realmente se comporta como tal para mi empresa? ¿Sí? No todos la asimilan de la misma manera, no todos están dispuestos o en condiciones de aprovechar esta oportunidad, porque tiene que ser un momento exacto, un momento justo en el cual se tome esa oportunidad de negocio y se haga y nos hagamos propio de ella para poder llegar con nuestro producto. Entonces, ¿cómo evaluamos una oportunidad de negocio? Bueno, medianamente tenemos que primero identificar la oportunidad, o sea, decir, bueno, esto es una oportunidad, bueno, ¿qué hacemos? Primeramente, verificar la magnitud del negocio, es decir, qué tan, eh, cuál es la rentabilidad que nosotros vamos a obtener del mismo, eh, y no solamente guiarnos por esa rentabilidad, sino también guiarnos por lo que nos obliga para generar esa rentabilidad. Es decir, yo voy a obtener esta ganancia, pero tengo que hacer esto, o tengo que invertir en tal situación. Eso que yo tengo que hacer lo podemos traducir en un riesgo, porque probablemente yo no, eh,
tenga que salir a comprar mayor cantidad de etiquetas, tenga que salir a comprar mayor cantidad de cajas o de botellas o de producto o del insumo que necesite para fabricar mi producto. Y probablemente la empresa eh, no tenga el capital del dinero suficiente para poder salir a comprar eso. Entonces, ¿es realmente una oportunidad? ¿Es realmente una oportunidad viajar al mercado asiático si yo todavía no conozco las restricciones que tengo que tener en cuenta para poder vender en el mercado asiático? Entonces, esa es la pregunta. Si yo voy a una feria internacional en China y me junto con importadores de China, mi empresa está preparada, tenemos todas las certificaciones, cumplimos con toda la legislación china para poder ingresar con otros productos y no tenemos ni idea. Entonces no es una oportunidad. Eh, es como bastante racional, es bastante tajante en esta situación. Por eso mismo no se convierte en una oportunidad en este contexto. Ahora, si lo que yo hice fue estudiar el mercado, adaptarme, adaptar mi oferta, adaptar toda la estructura organizativa de mi empresa a lo que es la legislación china, cómo complementar con esto, conozco la cultura al detalle, sé cómo negociar con un chino y estoy viajando a China y ahí sí se convierte en una oportunidad. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo yo lo estuve reduciendo o lo estoy reduciendo con esta información, con todo esto que fui diagramando. Entonces, cuando la oportunidad implica un mayor riesgo o incluso dañe la capacidad de generar riqueza de la empresa, ¿sí? Realmente no es aceptable. No es aceptable y no se convierte en una oportunidad. Eh, la pregunta es, si yo quiero aprovechar esta oportunidad, ¿podemos cumplir con lo que nos vamos a comprometer? Y no, porque hay que movilizar mucho internamente. Entonces no es una oportunidad. Entonces justamente no es una oportunidad. La oportunidad genera tal vez muchos cambios dentro del esquema de producción de la empresa. Y son cambios que la empresa hoy no está dispuesta a hacerlo o no puede hacerlo. Entonces tampoco es una oportunidad. No siempre todo lo que nosotros vemos dando vuelta en el mercado internacional o el hecho de decir, bueno, está comprando tal situación o está comprando tal producto, hay un aumento de la demanda y demás, pero nosotros no estamos actualmente preparados para poder afrontar esa oportunidad de negocio. Entonces, este análisis ARCO tiene como un abanico un poco más amplio para poder decir es una oportunidad real, ¿sí? Porque tenemos que evaluar no solamente si es una oportunidad, sino cuál es el riesgo, qué es lo que nos conlleva, y ahí eventualmente eh, se diferencia bastante por sobre lo que es el análisis eh, FODA. ¿Cómo podemos generar nuevas oportunidades? Entonces, eh, primero las oportunidades para nosotros dentro o planteadas dentro de la empresa deberían estar muy ligadas a los objetivos que tiene el empresario, los objetivos que tiene la empresa para poder operar en comercio exterior. Si nosotros vemos que estamos teóricamente visualizando una oportunidad que se va muy lejos de lo que realmente estábamos esperando o los objetivos planteados inicialmente, tal vez nosotros inicialmente desde la exportación planteamos vender 2 contenedores al año. 2 contenedores al año, con 2 contenedores al año, nuestra pyme, a nuestra pyme le da la posibilidad de ingresar a un nuevo mercado, de diversificar el riesgo y vendiendo solamente 2 contenedores al año, estamos generando una nueva utilidad que para nosotros es importante con una estructura de 20 empleados, un ejemplo. Ahora, si viene un supermercado y me está pidiendo 10 contenedores al año, hoy con esa estructura, con esos objetivos que la pyme se planteó al primer momento, no es una oportunidad, es más bien un problema si me comprometo a hacerlo. Entonces, ahí es el detalle, ahí es la idea de ver si realmente se llama oportunidad esto que me está sucediendo.
Los mercados internacionales claramente nos van a dar mayores oportunidades porque estamos vendiendo o tenemos la posibilidad de venderle al mundo a más de 190 países. Y eso es lo que necesitamos interpretar. Al Alternativas u oportunidades de negocio van a estar llegando constantemente, porque no es solamente vender en el municipio local, no es solamente vender en la plaza local, sino es que vender afuera. Y los importadores también están buscando constantemente nuevos proveedores, y eso está más que comprobado. Asimismo, y esto es muy usual, estímulos de índole gubernamental. Generalmente, eh, las entidades gubernamentales nos ofrecen un escenario muy interesante para, para buscar nuevas oportunidades de negocio, como ruedas de negocio, ferias, misiones comerciales, agendas de negocio, eh, contacto con clientes, con importadores, informes de mercado, bueno, en definitiva, o incluso los acuerdos comerciales, los mismos acuerdos comerciales. Es un escenario un acuerdo comercial que tiene, en el próximo encuentro lo vamos a ver, los acuerdos comerciales que tiene Perú. Eh, Son escenarios importantes, interesantes para aprovecharlos, pero vuelvo a lo mismo. ¿Realmente nosotros estamos preparados para viajar a una feria internacional? ¿Adaptamos nuestra página web, adaptamos nuestra brochure de presentación al cliente centroamericano para poder vender allí? Y justamente no, porque es algo que tenemos que todavía cambiar, modificar, y si no estamos preparados justamente hoy, no es una oportunidad. Entonces, en función de esto, claramente vamos a tomar las decisiones. Eh, si no estamos preparados, entonces hay que abandonar la idea, como lo marco acá. Si la respuesta es negativa y no estamos preparados realmente, y no se acerca a esto que nosotros, a los objetivos, a los mercados, al segmento target al cual yo quiero vender, tengo que abandonar la idea. Ahora bien, si se asimila, se acerca a lo que nosotros nos propusimos idealmente en un inicio, bueno, vamos adelante, tomamos la oportunidad, fijamos los objetivos, tenemos una flexibilización necesaria para fijar nuevos objetivos y vamos adelante con las estrategias de marketing internacional para poder aprovechar esta oportunidad. Entonces, no todo lo que está dando vuelta en el mercado internacional es una oportunidad de negocio para nuestra empresa. Tenemos que ver el grado de preparación que tenemos para poder afrontar ese negocio. Entonces, en cuanto a lo que es oportunidad de negocio internacional, eh, estas son algunas preguntas, algunas incógnitas que son como preguntas retóricas que voy dejando para el empresario. A ver, tenemos una oportunidad de negocio. ¿Realmente la podemos aprovechar así como está esta oportunidad o hay que modificar un esquema de producción, por ejemplo, o capacidades? Es decir, hay que salir a buscar un ingeniero que sea eh, es especialista en certificaciones ISO, porque el mercado internacional, este cliente me lo pidió. Y tal vez la empresa no tiene la capacidad necesaria para contratar a una persona o no es el momento para hacerlo, entonces no es una oportunidad. ¿Justifica la oportunidad de evaluar estos cambios? Bueno, si nosotros creemos que sí, si el empresario dice que sí, hay que evaluar nuevas ideas. Si esas ideas no tienen un buen puerto, hay que abandonar la idea, hay que abandonar esto de la oportunidad. Entonces, si nosotros podemos aprovechar esta oportunidad de negocio, como vemos acá, bueno, ¿cuáles son los costos en los cuales tenemos que incurrir para aprovechar esta oportunidad de negocio? Hay que tener muchos costos de producción adicionales, por ejemplo, eh, costos de lo que es marketing internacional, de ferias, de viajes, de, mm, de comprar bases de datos, de enviar muestras. ¿Lo podemos hacer esto? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Ok, si estamos dispuestos a hacerlo, vamos para adelante. ¿Somos competitivos con cuanto a los aranceles?
¿Tenemos algún beneficio arancelario? ¿Tenemos algún acuerdo de libre comercio? ¿O alguna preferencia arancelaria la cual nos permita ser un tanto más competitivos en el mercado de destino? ¿Vamos a dar descuento por grandes compras? Porque todo esto que estoy marcando acá se traduce en más o menos costos para la empresa, ¿sí? Es una inversión. Costos o inversión, depende cómo lo asimilemos. Pero, no obstante, son cuestiones o son preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Ahora bien, estos costos, esta inversión que estamos haciendo, ¿genera un margen de ganancia? Puede ser que no genere ningún margen de ganancia, pero puede ser que nos está dando la posibilidad de ingresar a un nuevo mercado. Igual vale la pena, igual es rentable, claro que sí, porque llegar a un mercado internacional, no siempre, para una pyme, no siempre es fácil. Para empresas más grandes es un tanto más eh, asiduo, un tanto más periódico, pero para las pymes, para que recién están dando sus primeros pasos en la exportación, son temas muy nuevos, muy novedosos, que realmente eh, nos hace preguntar, repreguntar ciertas situaciones. Y si es positivo la respuesta, bueno, vamos a hacer los cambios necesarios para encarar este proceso. Si es negativo, si vemos que no nos cierran los números, si realmente es mucho costo, no tenemos la capacidad necesaria, hay que abandonar la idea. Ya entrando a la última etapa, oportunidades con mayores cambios. Ejemplo, por ejemplo, hay oportunidades que son tanto más osadas, ¿sí? Y hay veces hay que darlas, que es importante mover estas fichas como para poder trabajar en comercio internacional. ¿Qué otras alternativas pueden analizar para sumar estas capacidades? Es decir, esta oportunidad de negocio nos está demandando que eh, tengamos que sumar nuevas capacidades, nuevos recursos humanos, nuevas personas, nuevos especialistas en esto para poder aprovecharla. Entonces, ¿tenemos una tasa de retorno que nos beneficie? Bueno, hay distintas herramientas que nos permiten, que incluso tampoco son eh, muy difíciles en la actualidad porque hay muchos software, o el Excel mismo nos permite, de hecho Camex está dando cursos de Excel financiero, que está muy bueno nuclearlo con esto, donde permite evaluar qué tan rentable es un proyecto de inversión, en este caso es un proyecto de exportación. Y sinceramente esto se puede ir mensurando y se puede ir diagramando. Solamente es cuestión de ir reuniendo los datos y ir siendo lo más preciso posible. Obviamente es mayor el margen de ganancia o el riesgo es un tanto menor, tenemos una mayor rentabilidad. Ya lo estamos traduciendo en números en cuanto a escenarios que pueden ser favorables, en escenarios negativos o escenarios en un nivel aceptable. Eh, bueno, si vemos que no nos da mayor ganancia, mantenemos nuestra política productiva y si vemos que realmente estos cambios internos dentro de la empresa, cambios internos del proceso de producción, de nuevas mejoras que realmente va a generar un impacto positivo y va a mejorar la competitividad de mi producto, bueno, tal vez pueda ser una nueva alternativa de una nueva unidad de negocio, de una nueva propuesta, o incluso los exportadores de servicios también pueden ofrecer un nuevo servicio que se adapte al mercado internacional. Eso es una buena alternativa, una buena estrategia, un buen ejercicio para ir haciendo al momento de pensar en un nuevo producto o un nuevo servicio adaptado para el comercio exterior. Entonces, ya para ir culminando. Como vimos, el análisis FODA tiene sus puntos, obviamente no es una crítica ni mucho menos, sino que es un complemento que nosotros venimos a ofrecerle con el análisis ARCO. Pero para que veamos un poco las diferencias que tenemos entre un análisis y otro. El análisis FODA es
endógeno y exógeno, es decir, que trabaja para internamente de la empresa, como las fortalezas y debilidades, y trabaja también con las oportunidades y amenazas que son las que provienen del exterior. Y eso es el análisis exógeno que hacemos, ¿no? El análisis ARCO también cumple con este requisito, donde las aspiraciones de los líderes y las capacidades internas de la empresa hacen mención a la parte endógena, a lo interno, y las restricciones ambientales, las restricciones del entorno, junto con las oportunidades de negocio y la manera de pensar y cómo captar una oportunidad de negocio, es un apartado, es un análisis exógeno que también cumple con esa función. Ahora bien, esto es importante saberlo acá, esta diferencia. Cuando nosotros hacemos un análisis del FODA, es un análisis más bien inductivo, es decir, que vamos como induciendo qué es lo que pudiera llegar a pasar o qué es lo que vemos dentro, que vamos palpando dentro de, por ejemplo, las amenazas o las oportunidades. En cambio, en el análisis ARCO hacemos algo más bien deductivo. Vamos deduciendo sobre una situación, sobre algo inicial, como por ejemplo lo que me dice el empresario. El empresario me dice que no le interesan los mercados limítrofes, quiere ir directamente a Europa. Entonces, de esa misma aseveración, de esa misma afirmación que me está dando el empresario, yo empiezo a deducir para dónde puede ir según las capacidades que va teniendo. El análisis, el FODA trabaja de un método más bien comparativo porque va comparando y necesita compararse constantemente con la competencia y el arco no es algo comparativo, sino que va viendo más bien cuestiones internas de la empresa, del entorno, de lo que se va generando. El FODA nos ofrece una imagen instantánea, una imagen actual. En cambio, el análisis ARCO como que aporta un poco del presente y también del futuro, porque como ustedes vieron, estábamos analizando las restricciones. O sea, yo todavía no estoy exportando, pero yo ya estoy pensando o estoy analizando las restricciones que puede tener ese mercado, restricciones culturales que puede imponerme el mercado de destino. Entonces, no solamente estoy hablando de la actualidad, sino que también estoy pensando más allá de cuando la mercadería esté puesta en destino. Es como un análisis que netamente es muy, me parece muy interesante para complementar este análisis FODA. Cerrando el tema, evidentemente, bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas en Facebook o en distintos, o acá mismo en Zoom. Andrei, ¿estás por ahí? Ok, no tenemos preguntas en Facebook. Cerramos entonces.